Yo hacer guerra a otra humanidad, para nosotros no es cultura. 6 millones de víctimas. ¿Cuánto es eso de la población? ¿El 15%? Porque aquí el paciente se está agonizando. Nos ha tocado andar por encima de los cadáveres. Ya uno se extrañaba cuando no habían muertos. ¿Qué hizo este muchacho para merecer esto? Déjame llorar, préstame tus alas, escucha mi dolor, riega mi jardín, regálame unas horas, acompáñame a soñar que cuidamos rosas del mismo jardín. Hay muchos grupos que viven nada más del gatillo. El poder en mi país lo maneja la gente que tiene plata. ¿Cuánto invierten para matarse y matarnos? Como mucho ocurrió en la clandestinidad, no creíamos y muchos colombianos no creen. Había un marco normativo que casi impedía nombrar a las cosas por su nombre. Conflicto armado interno. La característica de esta guerra que es una carnicería contra la población civil. Y lo tendieron en el piso de la pieza donde dormíamos. Y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo. Ya habría, mejor dicho, nos habían pasado a la historia. Si tú no estás asido a la fe, te descompone. Colombia, tierra de contrastes, de belleza infinita y de profundas heridas. Por más de medio siglo, el país ha vivido un conflicto armado que ha marcado generaciones, ha transformado territorios y ha dejado cicatrices imborrables en la memoria de su gente. Cuando pienso en Colombia, pienso en su diversidad, en sus colores, en las personas, pero también pienso en las heridas que aún no cierran, en los silencios que gritan desde las montañas y los ríos. Desde que tengo memoria, he escuchado hablar del conflicto armado, una guerra que parece no tener fin, que ha tocado cada rincón del país, incluso aquellos donde el Estado nunca ha llegado. Hoy quiero contarles una historia, no solo la historia de su guerra, sino de un país que busca cerrar una historia, que se entrelaza con los testimonios de quienes vivieron el horror, como los que aparecen en el documental No hubo tiempo para la tristeza, y con las voces de quienes han estudiado sus causas y consecuencias. El conflicto armado colombiano no comenzó con las FARC, sino con los paramilitares. Sus raíces son más profundas. En el texto de Hernando Gómez Buendía, El conflicto callejón con salida, entendí que esta guerra nació en la periferia, en esos lugares donde el Estado nunca estuvo. Como lo señala el autor, la guerra en Colombia ha sido una guerra en la periferia, donde el Estado ha sido débil o ausente y donde la ley ha sido reemplazada por la fuerza. Gómez Buendía. Me pregunto aquí, ¿cómo puede haber paz donde nunca hubo justicia? ¿Cómo puede haber reconciliación si nunca hubo presencia estable que protegerá a los demás más vulnerables? El informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica me confrontó con una realidad dolorosa. La guerra en Colombia no fue solo entre grupos armados, sino que fue una guerra contra la población civil. Como lo dice CNMH del 2013, la guerra se convirtió en un negocio, en una forma de control territorial y social, donde la población civil fue vista como un botín o amenaza. Cada actor, entre ellos las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas estatales, tuvo su propia lógica, su propia narrativa. Por medio de todas estas estrategias,
Los campesinos y los indígenas, los afrocolombianos, los líderes sociales fueron quienes más sufrieron. El documental No hubo tiempo para la tristeza me hizo sentir esa realidad en carne propia, escuchar a las víctimas, ver sus rostros, sus lágrimas, sus silencios, me hizo entender que esto no es solo una historia de cifras, sino de vidas rotas. Aquí es cuando entonces vemos esos grandes retos del conflicto y de construcción de paz. En el texto de Angelica Redberg, Los dilemas de la construcción de paz para el postconflicto, encontré una reflexión que me marcó profundamente, y esto es: la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de condiciones que permiten una vida digna para todos. ¿Qué significa construcción de paz en un país como el nuestro? ¿Qué significa reconocer el dolor y reparar a las víctimas, garantizar que nunca más se repita? Pero también significa transformar las causas estructurales del conflicto, la desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades. El acuerdo de paz con las FARC fue un paso importante, pero no suficiente. La paz no se firma, se construye día a día, en cada comunidad, en cada escuela, en cada decisión política. He aquí entonces cuando llegamos a las propuestas para superar las causas del conflicto armado en Colombia. La podemos dividir en tres partes o en tres fases: lo estructural, lo político y lo cultural. Como primera fase, superar las causas estructurales del conflicto, Gómez Buendía señala que los conflictos colombianos tienen raíces profundas en la desigualdad social, la exclusión económica y la ausencia del Estado en vastas zonas rurales. Para superar estas causas propone tres partes. La primera, fortalecer la presencia del Estado en la periferia, garantizando servicios básicos como lo son la salud, la educación, la justicia y la seguridad. Como segunda fase, reforma agraria integral que distribuye la tierra y promueve el desarrollo rural sostenible. Y por tercero, reducción de la desigualdad social mediante políticas públicas que promuevan la equidad y la inclusión. Como segunda fase, transformar la parte política, las dinámicas políticas y de poder. El informe Basta Ya propone el reconocimiento de las víctimas como actores centrales de la construcción de paz. También reformas institucionales que garanticen la participación política de todos los sectores sociales, especialmente de aquellos históricamente excluidos. También la justicia transicional, que combina verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y por último, en la parte de ya lo cultural, está la construcción de paz y reconciliación. Angelica Redberg plantea que la paz no se logra solo con el fin de las hostilidades, sino con la creación de condiciones para una vida digna. Como primera parte, educación para la paz, que fomenta el respeto, la empatía y la memoria histórica. También procesos de reconciliación comunitaria, que permiten sanar las heridas del conflicto. Y también, por último, fortalecimiento de las sociedades civiles, que con los ciudadanos que participen activamente en la vigilación de los acuerdos y en la construcción de políticas públicas. Como colombiano, creo que se supera el conflicto no es solo como por el Estado, sino también de nosotros mismos, pues es una construcción de día a día. Es una responsabilidad colectiva, implica reconocer nuestras diferencias, pero también nuestras conciencias, implica escuchar a las víctimas y entender el dolor del otro, y comprometernos con una paz que no sea solo un acuerdo, sino una forma de vida. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar, no para quedarnos en el pasado, sino para entenderlo y transformarlo. El conflicto armado colombiano no dejó una lección. Nos podemos construir una paz sobre el olvido. Como joven colombiano, como ciudadano, como estudiante, sino que tengo una responsabilidad, la de escuchar, la de aprender y la de actuar. Porque como dice Gómez Buendía,
el conflicto colombiano es un callejón con salida, y esa salida es de nosotros, es nuestras capacidades de reconocer el otro y de construir puentes, de exigir justicia y de sembrar esperanza. No hubo tiempo para la tristeza, pero hoy quizás sí hay tiempo para la memoria y desde ella para la paz.